En nuestra entrevista central de hoy estamos acompañados aquí en estudios con Raúl Viñas, integrante de la organización ambiental Movimiento por un Uruguay Sustentable, para hablar de distintos temas en función de los tiempos que nos vaya dando. Raúl, muy buenos días, gracias por visitarnos aquí en M24. Buenos días a ti, Álvaro, y buenos días a toda la gran audiencia de la M24. Bueno, veíamos en lo previo que tenemos tantos temas que nos podríamos ir como hasta las 9 fácilmente. Podríamos hacer un conversatorio completo, con mucha tranquilidad. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a comenzar con uno de esos temas, que fue el derrame de UPM una vez más. Hace poquito alguien me comentaba, qué fantástico, fui a recorrer la planta de UPM y está todo automatizado, no se ven personas, lo cual no deja de ser un problema, ¿no? Bueno, porque sí, es la realidad. Es la realidad. Pero aún así, todo automatizado y todo, se producen derrames. Bueno, claro, lo que pasa es que los accidentes pasan, ¿no? El tema es que los accidentes tienen que tratar de prevenirse en primera instancia y también después, una vez que suceden, porque suceden, hay que controlarlos y también hay que tomar medidas para que no vuelvan a pasar y entender claramente qué es lo que pasa en cada accidente. Nosotros en este accidente vimos muy bien que la plana mayor del Ministerio de Ambiente, en una primera intervención en un problema ambiental puntual pero serio, se trasladara hasta el lugar. Pero claro, eso no agregó nada desde el punto de vista técnico, porque el hecho que vaya un ministro, un subsecretario o el director de DINASEA no agrega nada en el tema técnico. Y lamentablemente en lo que sería el tema político de esto, no agregó, sino que quitó. Porque, claro, la empresa en primer lugar trató de restarle, como siempre hace, totalmente la importancia a esto. Al menos esta vez no lo ocultó, como pasó anteriormente, que se lo había ocultado al ministerio mismo durante 8 días. Tampoco pasó esta vez que el ministerio y la empresa, ambos, ocultaran un derrame, como fue el de las 1000 toneladas de soda cáustica en UPM2, por 40 días. Por 40 días nadie supo nada de eso. Lo mantuvieron como en secreto. Esta vez eso no pasó. Pero lamentablemente, cuando termina la visita, digamos, como la visita que hizo tu amigo también a la planta, a la gente de UPM le encanta que uno vaya a ver al lugar, porque está todo pintadito, la gente uniformada, es como entrar a un cuartel, ¿viste? Está todo prontito, así. Bueno, no sé si me gustaría. Bueno, a mí no me gusta entrar a esa planta directamente. Con los cuarteles no tengo tanto problema, pero entrar a esa planta no. Es más, me han invitado y nunca fui. Pero dejando eso de lado, las declaraciones al final del ministro, se le hicimos saber a Edgardo Tuño que no nos habían caído simpáticas, evidentemente, porque repitió las cosas de la empresa. Y el ministro en ese momento no tenía ningún informe técnico de sus técnicos. Nosotros, antes de que el ministro llegara a la planta, nos comunicamos con él, le dije, vamos a hablar en persona, porque no hablemos en plurales que no son. Personalmente le mandé el mensaje al ministro, aproveche, Edgardo, pida por favor los videos, porque ese muelle está controlado por, no sé, decenas de cámaras. Aquellas que pusieron incluso cuando los activistas argentinos con Greenpeace les acercaban con lanchas. Bueno, tienen cámaras. Esos videos muestran lo que pasó ahí. Y nosotros además tenemos, por suerte, mucha gente confía en nosotros y nos envían información. Y tenemos información de gente que estaba en el momento haciendo las tareas de limpieza, enseguida de que pasó, que nos declararon que el derrame sucedió rompiéndose un caño y durante más de 10 minutos, algunos dicen 15, las bombas del barco siguieron lanzando ácido sulfúrico. Y después salen a decir que son 1000 litros. Y repasemos las declaraciones en aquel momento para los que las puedan recordar bien, y si no, las pueden buscar en la prensa. La empresa estima que el derrame fueron 1000 litros. Se recuperó la mayoría. Se recuperaron 500 litros. Eso, en primer lugar, matemáticamente no es correcto. No es la mayoría. Y nos preocupa un goteo de una válvula. Y los otros 500 litros que se escaparon no preocupan a nadie. Estamos hablando de ácido sulfúrico con máxima concentración. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido en alguno de los países de Europa? Y puede ser que lo hubieran ocultado también, porque esas cosas pasan en los países desarrollados también. Y si no, puede ser que se hubiera habido un gran movimiento en contra de eso, ¿no? Y sobre todo que la empresa se hubiera visto enfrentada a multas muy altas, porque es imposible pensar que un derrame, así fueran de 500 litros,
y que alguien piense lo que son 500 litros de ácido sulfúrico, ¿tá? Ese derrame es imposible pensar que no generara problemas en el ambiente. Es evidentemente que un daño ambiental se produjo. En el río Uruguay en estos momentos está pasando bastante agua, entonces eso diluye las cosas. Claro. Pero tengamos en cuenta también que, como medida de precaución, la OCE cambió la toma de agua para evitar que lo que hubiera ahí llegara a la planta. O sea, claro, hubo un movimiento. Nosotros esperamos ahora que el informe oficial del Ministerio, al cual todavía no hemos tenido acceso, entendemos que no está pronto, que el informe oficial del Ministerio diga qué fue lo que pasó. Esperamos que tenga las grabaciones de los videos, porque es importante tener, así como cuando sucede algo acá cerca, viste, en la Ciudad Vieja pasa algo, enseguida te dicen, las cámaras de vigilancia, claro. Bueno, las cámaras de vigilancia también captaron las cosas. Y tengamos en cuenta una cosa más para entender el volumen del derrame y por qué no pueden ser 1000 litros. La distancia del puerto hasta los tanques donde se almacena esto, tanques que son de algo así como de 6-7 millones de litros, o sea, 6-7 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, esos tanques están a 400 metros de distancia. El caño que lleva el ácido sulfúrico hasta ahí no es un cañito, es un caño de 3 pulgadas. Más grande que los que se usan en los edificios para la prevención de incendios, que son de 2. ¿Ah? O sea, un caño de 3 pulgadas lleno de lo que sea en 400 metros son 1800 litros. Y todo eso lo estaban impulsando con una bomba porque tiene que ir del río hasta el tanque que está más alto. Si se rompe abajo el caño, todo eso sale para atrás. Salvo que tenga válvulas de no retorno que entendemos nunca fueron colocadas. Pero entonces no nos creemos que sean 1000 litros, no le creemos a UPM, lamentamos que el ministro se haya apegado a la versión de la empresa y esperamos que el informe de los técnicos del ministerio, con independencia técnica, nos diga qué fue lo que pasó. Vamos a cambiar de tema, así seguimos abordando todo lo que teníamos previsto. El tema Arasati, el contrato, las condiciones y la financiación, eso es todo un tema que nos podría llevar una mañana entera. Sí, Álvaro, pero lo que tú dejaste para el final, la financiación, es lo que nos tiene que despertar la idea de que eso está mal. Nadie en su sano juicio, por algo que cuesta 300 pesos o menos, va a pagar 1000. Financiarlo a 17 años, todavía dicen que con 3 de gracia mientras que lo construyen, es el engaño más grande. Porque la tasa de interés que nos están cobrando es 3-4 veces la tasa de interés de plaza de acá, de Uruguay, que no es de las baratas. Es una financiación entonces sumamente cara, es una financiación además que prácticamente sería innecesaria. Fíjate que la planta entera supuestamente cuesta 294 millones. O se la va a pagar en cuotas de 50 millones de dólares. Hay 3 años de construcción. Si OCE pagara 50 millones desde ahora, ya tendría paga la mitad de la planta cuando la terminan. Porque lo que están jugando es con que ahora no se gasta y dentro de 3 años tenés que gastar. Pero dentro de 3 años tenés que meter 50 millones, que yo le pregunto a Ferreri, el contador Ferreri, que ahora está de presidente de OCE, si tiene idea de dónde los va a sacar. Porque la OCE declara, entre otras cosas, que no tiene plata. Pero dejando el tema de la plata, que es muy complicado de entender cómo se aceptó eso, a mí me gustaría saber si los miembros del directorio de OCE que firmaron esto, firmarían conmigo un crédito en esas condiciones. Yo les presto la plata, la saco de un banco y gano un montón de dinero, es un gran negocio financiero. Pero aparte de todo esto, tenemos que toda esa agua que va a entrar en la red, va a entrar en una red que pierde la mitad, reconocido por la propia OCE. Entonces, ¿no sería más lógico primero arreglar la red? O sea, si tú tienes una pérdida en el baño, y vengo yo que soy un sanitario y te digo, mirá, no hagamos una cosa, no arreglemos los caños de tu baño que están perdiendo. Yo te conecto otra conexión con la OCE, y entonces por 2 caños te entra más agua, y vos vas a tener agua igual. Está mal. Está mal planificado, no es lógico lo que se quiere hacer. Y después tenemos el otro punto, que el lugar desde donde se quiere hacer es un lugar absolutamente inconveniente. El Río de la Plata hay que analizarlo muy bien, probablemente no sea el lugar apto para obtener agua para nadie, a pesar de que hoy se saca en Colonia, que hoy se saca en Juan Lacase, y esas 2 localidades se sirven del Río de la Plata. Y lo que tendríamos que nosotros hacer es, en primera instancia, revalorizar y cuidar la cuenca que por más de 150 años nos ha servido de abastecimiento de agua y que a todo Montevideo y después se ha extendido al área metropolitana, que es la cuenca del Santa Lucía. Cuidarla, mejorarla,
aumentar la calidad de agua, posiblemente generar represas como reservas, como se había planificado Casupá, también se había planificado la represa del Soldado. Había otra represa prevista hace años en el río San José. Bueno, una serie de reservas, pero planteadas con un criterio ambiental moderno y serio. Si tú pones un muro en el río y amontonas agua atrás, estás teniendo un criadero de cianobacterias. En primer lugar, ¿por qué? Porque la zona alrededor va a seguir siendo productiva. Y el sistema productivo, por más allá de que al productor no le sirve que los compuestos químicos que compra terminen en el agua, lo cierto es que terminan en el agua, ¿no? Y la única manera que tenemos de reducir ese impacto es con los montes nativos y la vegetación que sirve de filtro alrededor, por ejemplo, de un embalse. Entonces, por ejemplo, si ahora se hace Casupá, y lo hacen con el criterio antiguo de saco todos los árboles que están abajo, un precioso monte nativo tenemos ahí en la zona, invito a la gente que la vaya a ver, ¿tá? Es un lindo lugar para recorrer, hay un parque, lugares para estar, parrillero, está muy bien armado. Bueno, ese monte lo haces desaparecer, queda abajo del agua, y el agua queda quieta ahí, calentándose al sol en verano principalmente, y recibiendo nutrientes. Lo que vas a tener, como decía recién, es un criadero de cianobacterias. ¿Qué es lo que habría que hacer para que esto fuera una cosa más seria? Bueno, ese monte que está abajo, no cortarlo, desarraigarlo, sacarlo y colocarlo donde ya sabes que va a estar la costa, porque ya está definido a qué nivel va a llegar. Y bueno, ahí hay que analizarlo. También hay que analizar que vas a perder casi 3.000 hectáreas de campo productivo para tener la reserva de agua, pero ahí también vienen, bueno, ¿qué es más importante? Yo leía los otros días un economista que decía que había que analizarlo desde el punto de vista económico. Yo creo que hay que analizarlo más que desde ese punto de vista puramente de plata, hay que analizarlo desde el punto de vista de qué es mejor servicio, o sea, qué es lo que más nos sirve como sociedad a todos. Sí, el campo productivo o un embalse de reserva de agua. El problema que nos queda igual, que es en donde se apoyan las empresas que propusieron y fueron adjudicatarias del proyecto de Arasatí, es que es necesario tener una segunda potabilizadora. Y ahí verdaderamente hay que darle la razón. Es necesario o es bueno tenerla. Ahora, claro, también es bueno tener un segundo coche en tu casa. El problema es que a veces no tenés la plata para tener los dos coches y pagar la patente y tenerlos en condiciones y todo lo demás. Bueno, acá quizás conviene, sí, generar una segunda potabilizadora. Estratégicamente sería necesario, pero quizás la podés hacer en otro lado. La otra vez hablaba un técnico de la universidad, decía, no sé con qué estudios previos, pero que la potabilizadora podría estar mismo en Casupá. O podría hacerse en cualquier otro lado. El tema es que Arasatí, así como está planteado, no sirve. Las modificaciones que se plantean hacer, algunas son absolutamente ilógicas. Se habla de poner una toma de agua en la boca del Cufré, o más allá, la empresa lo quería hacer en Riachuelo, o sea, para hacer 100 kilómetros de caño. Recordemos que las empresas son empresas constructoras. Claro. Ellos, si vos le decís, mirá, haceme una montaña de ladrillos que no sirva para nada, ellos te lo hacen. Porque son empresas constructoras, van a hacer eso. Querían hacerlo en Riachuelo y lo pensaban utilizar como toma secundaria, o sea, seguir sacando el agua de Arasatí, agua que muchas veces es una zona complicada de cianobacterias, tiene otros contaminantes y que además es salina en muchos momentos del año, y la nueva toma más arriba usarla como secundaria. Si tenés una toma en un lugar donde el agua, aunque sea, no es salada, ¿por qué vas a hacer la toma en Arasatí? No hagas la de Arasatí y utiliza la otra. No precisás tener dos tomas, una para cuando el lugar uno se te pone salado. En el salado no pones nada y haces todo del otro lado. Bueno, eso es una de las cosas que ahora, en esta semana o la semana que viene, vamos a conversar seguramente con el ministro Ortuño y demás de esos temas. Tenemos gran interés en hacerlo y estuvimos en comunicación la semana pasada y la anterior también. Entiendo que tenemos que hablar de eso un poco más, que tenemos que tratar de salir de la caja, pensar afuera de la caja, como se dice normalmente, porque esa manera es la que nos permite ¿qué? Encontrar las verdaderas soluciones. Si seguimos pensando solamente en Arasatí sí, Arasatí no, Casupá sí, Casupá no vamos a ningún lado. Tenemos que tener mejor visión. Raúl, yo sigo correteando al reloj. Me interesaba también, por lo menos 2-3 minutos, que nos hablaras de la H que más suena, el hidrógeno verde. Sí, otro gran negocio financiero, con graves problemas. Recordemos que todas estas empresas vienen por el agua. Sí. Y han hecho una gran propaganda diciendo que no es tanta el agua que van a utilizar. Pero para muestra basta un botón. El proyecto de la empresa alemana Enertrag, cuyo
director aquí en Uruguay es el mismo que era director de Aratirí hace algunos años atrás, ¿tá? El ingeniero Puntigliano. Bueno, el proyecto en Tambores, se decía que el proyecto iba a consumir 700 metros cúbicos de agua por día, que iban a ser 3 pozos, ¿tá? Y que era más o menos el consumo que tiene hoy la villa de Tambores. Entonces, ¿qué? Como diciendo, ¿y qué pasa? No es tanto. Ahora presentaron el proyecto en serio. Y el proyecto en serio no dice 700 metros, dice 4.200. Y el proyecto en serio no dice 3 pozos, dice por lo menos 12. Y el proyecto en serio agrega una represa cubriendo una zona con agua, como hablábamos recién de Casupá, que no sé con qué criterio la van a hacer, en una zona donde no hay aguas superficiales importantes, porque es naciente de los arroyos. Entonces, cambiaron totalmente el proyecto. El Ministerio de Ambiente les pidió más información, pero para nosotros eso es insuficiente. Para nosotros del MOBUS entendemos que la empresa tiene que volver a pedir una validación ambiental de localización, o sea, el permiso para colocarse en ese lugar. Porque el permiso que se le dio era para un proyecto de 700 metros cúbicos y 3 pozos. Y ahora es un proyecto de 4.200 metros cúbicos. Reconocen que algunos de los pozos no tendrán la capacidad suficiente, se secarán y tienen que usar otros, y agregan una represa. Es otra cosa totalmente diferente. Yo entiendo que el Ministerio tendría que volverlo para atrás totalmente, decirle, señores, esto que nos presentaron y que tuvo validación ambiental de localización, no es lo que están presentando ahora. Así que ahora empiecen todo el proyecto de nuevo. ¿Tá? Es como en el juego de la oca o aquellos juegos de dados, ¿viste? Vuelva a la casilla inicial. Bueno, esa sería la reacción correcta que yo esperaría del gobierno de mi país, sin que importe de qué color sea. Uno de los temas que originalmente nos motivaban a charlar en esta jornada era un análisis de comercio exterior, y allí hay un muy buen informe que es necesario profundizarlo. Ahora simplemente vamos a estar esbozándolo, donde se habla de un desbalance comercial de 370 millones solo en febrero. Estamos hablando de comercio exterior de nuestro país. Si alguien puede pensar qué hacen los ambientalistas con el comercio exterior, ¿no? Bueno, estaría muy bien, claro. Pero lo que pasa es que nosotros somos el movimiento por un Uruguay sustentable. Y la sustentabilidad no es solo el ambiente, no son solo los principales pilares de la vida, que son el aire, el agua, la tierra y la biodiversidad. Es más que eso, porque si no tenés condiciones económicas en este mundo adecuadas, no podés cuidar nada de eso o te lo van a utilizar otros. Entonces nosotros ahora nos pusimos... Cuando hablamos de comercio exterior no hablamos solo de la balanza comercial, ¿no? Nosotros hablamos en cierta manera sí de la balanza comercial, porque hacemos el análisis que hicimos, que comenzamos en febrero, ahora ya estamos preparando el de marzo, que sale ahora en la semana que viene, en los primeros días. No somos tan rápidos como la agencia de propaganda Uruguay 21, que lo saca el día 2, ¿tá? Porque tampoco tenemos la misma fuente de información directa que tienen ellos, pero a nuestro modo lo trabajamos. Y lo que nosotros estamos viendo es que nosotros lo que queremos es que se conozca la información oficial. Dejarnos de propaganda. No más propaganda, sí datos. ¿No? Que se conozca y que se entienda. Claro, sí, hay que presentarla de manera adecuada. ¿No? Eso que tú decías recién, 370 millones de desbalance, lo podemos sumar a que el año pasado el desbalance comercial, o sea, el déficit de la balanza de comercio del Uruguay superó los 2.000 millones. Y entonces uno lo piensa un poquito, bueno, y en casa, a ver, si yo estoy comprando cosas que, o sea, si gané 10 y compro por 12, bueno, me estoy generando una deuda. Y si al otro año sigo haciendo lo mismo, en algún momento algo va a pasar. Esto no es sustentable, no es sostenible. No hay forma de que esto se pueda mantener en el tiempo. Sobre todo si eso viene de la mano de un endeudamiento. Y de alguna manera hay que pagar esas importaciones, claro. O sea, o se pagan con otros procesos, como puede ser el movimiento de exportaciones de servicios o cosas por el estilo, o de algún lado está saliendo. Pero lo cierto es que la balanza comercial nuestra en cuanto a bienes está en negativo. Y no ha habido vueltas. Y además ahí encontramos, y te lo digo casi como una primicia, ¿no? Encontramos cosas muy raras. Encontramos, por ejemplo, como que en el mes de febrero la UTE importó de Brasil, el 26 de febrero, 144 millones de dólares en electricidad.
144 millones de dólares. ¿Por un consumo muy elevado en nuestro país en ese momento? No, es que es demasiada energía. No nos cierran los números. Ajá. Le hicimos un pedido de informes a la UTE, porque nosotros siempre vamos de esa manera, o sea, claro, no te entiendo, decime cómo es. Bueno, antes de ayer nos llega la comunicación de que tuvieron 20 días hábiles para contestar, como marca la ley, y nos avisan, como marca la ley, que se van a tomar otros 20 días hábiles, porque los técnicos todavía no pudieron terminar el informe para decirnos por qué, o sea, cuánto se fue importando cada vez, porque nosotros lo que vemos es la factura. Pero ¿y cómo se compra algo si no se analiza previamente? Vaya uno a saber cómo es. Esos son los vericuetos que tenemos que tratar de desentrañar, entre otras cosas, y me encantó esa pregunta porque realmente es muy complicada, yo no la sé la respuesta. Pero seguramente alguien la tiene que saber, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Además, ¿sabes lo que pasó? Mirando para atrás, en enero, 108 millones de dólares. Entonces, pero por otro lado, tú ves la parte de generación del Uruguay, y tú ves los informes de SEC Ingeniería y otras empresas que lo hacen, y ves que el Uruguay está generando energías renovables y todo lo demás, y decís, bueno, pero ¿por qué, a título de qué se hicieron estas compras? Son 252 millones de dólares en 2 meses. Es muchísima electricidad, o sea, es un volumen de electricidad muy grande. Claro. Pero bueno, son las cosas que nos van quedando, y en esta idea nuestra de llegar justamente a entender mejor el comercio, nosotros queremos mostrar las cifras oficiales, como te decía. Los informes nuestros son en base a la información que Uruguay intercambia internacionalmente. Hoy acá en el Uruguay tenemos informes como el de Uruguay 21 que se hacen con cifras que son propaganda de empresas. Y entonces eso es lo que nosotros queremos mostrar, la realidad oficial, lo que ve una persona que está en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, donde sea, y dice, a ver, ¿cómo son los números de Uruguay? Lo que va a ver son los nuestros, los que estamos mostrando nosotros. Lo otro que se está poniendo ahí, en el cual se agregan cosas que no son de verdad exportaciones del Uruguay, se hacen muchas manganetas para llegar a algunos números que las tenemos explicadas en varios artículos. Bueno, eso no es lo que verdaderamente afecta la realidad de los uruguayos. Es como cuando vemos que crece el PBI. Yo no como PBI, tú tampoco, y yo escuchaba al ministro Castillo decir que ha crecido el PBI, hay mucha gente en malas condiciones, porque el PBI es un mal medidor, y jugarse al PBI como indicador de lo que le está pasando a un país es verdaderamente ver solamente un pedacito de la película. Raúl Viñas, muchísimas gracias. Llegamos así justito a las 8. Cada uno de estos temas daría para conversar en profundidad, así que bueno, veremos si lo vamos pudiendo hacer próximamente. Gracias por estos minutos en Info 24 esta mañana. Gracias a ti, un gran saludo para toda la audiencia, y bueno, aguantar el frío hoy, ¿eh? Sí, la verdad. Info 24.